Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo, tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos al episodio número 76 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Pepe Villatoro, cofundador de Fuck Up Nights, movimiento mundial que cambia la perspectiva del fracaso compartiendo historias de errores profesionales. Hablaremos con Pepe sobre las diferentes interpretaciones del fracaso en el mundo, los secretos para ser un movimiento mundial y por qué es bueno ser un poco raro. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Pepe Villatoro, cofundador y CEO de Fuck Up Nights. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Sebas, emocionado de platicar. Nosotros encantados de tenerte. Oye, Pepe, pues mira, para los que no estén tan familiarizados, no sé si nos pudieras contar un poquito más sobre lo que hacen en Fuck Up Nights. Claro que sí. Te lo cuento un poquito como historia para que la gente entienda por qué nació algo tan raro. Y la historia es que hace 7 años y medio nos fuimos, 4 amigos y yo, a tomar más mezcales de los que se deben en sociedad. Y con la valentía líquida del mezcal nos contamos nuestros mayores fracasos profesionales o de negocios. La verdad, para nosotros 5 por casualidad fueron todos emprendedores. Y fue una conversación que nos gusta describir como mágica porque, por un lado, aprendimos un montón de esas cagadas. Ya sabes que cuando alguien te cuenta la historia de éxito es simplista, maquillada, muchas veces ahí hasta falsa. Y cuando cuentas el fracaso, pues entras realmente a los aprendizajes, al detalle valioso. Entonces aprendes más. Y por otro lado, se generó una vibra también muy contrastante con lo que es típicamente el mundo emprendedor de, oh, soy bien chingón y deberías invertir en mi empresa y todo este rollo. Aquí fue al contrario, como de, uff, la cagué, no sabía qué pedo, me sentía así, de vulnerabilidad y de autenticidad, de verdaderamente conocer a la persona profundamente y no a la máscara que nos ponemos a veces como emprendedores. Entonces nos gustó tanto que lo convertimos en evento con amigos y a la gente le gustó un montón. Al principio no sabíamos qué iba a decir la gente, qué iban a decir los speakers cuando les invitáramos a contar un fracaso y tal. Empezó a funcionar de a poquitos, luego muy rápido, y con el crecimiento boca en boca nos empezaron a pedir replicarlo en otras ciudades. Entonces, pues, para no hacerte el cuento muy largo, al día de hoy nos puedes ver como 3 cosas. El movimiento, que son más de 300 ciudades activas haciendo eventos de Fuck Up Nights en el mundo, en 90 países, como el área de The Failure Institute, donde trabajamos con corporativos, organizaciones muy grandes para cambio cultural a través de nuestras experiencias, a través del fracaso. Y también ahora Media, donde estamos empezando a pilotear y experimentar con nuevos formatos para llevar este mensaje irreverente y divertido al mundo. Perfecto. Oye, Pepe, mira, vamos por cada uno de esos puntos, pero el primero es, yo siempre digo cuando me preguntan de Fuck Up Nights, que es algo chistoso porque Fuck Up Nights probablemente bajo una lógica tradicional no debería de existir o no debería de haber podido existir en un país como México que le tiene tanto miedo al fracaso. Entonces, seguramente si dices, adivina dónde nació este movimiento, entre que el nombre está en inglés, en que el tema del tabú, entre que hay muchas cosas que a los mexicanos nos ofenden mucho, como las groserías, pero también las decimos, o sea, toda esta parte, pues mucha gente se sorprendería de saber que este movimiento que, como tú dices, está en 300 ciudades, ahora, o sea, nació en México. ¿Cómo crees que lograron hacer esta fórmula de esto probablemente bajo la lógica no debería de existir, o si lo pusieras en un Excel no nacería de México, pero no solo logró, sino que escaló y se transmitió por todo el mundo? Me encanta el punto que tocas. Yo diría, para empezar a filosofar al respecto, te preguntaría, si tuvieras que decir un país que es el mejor del mundo haciendo memes, ¿cuál dirías?
México. A huevo, ¿no? Es como, no hay más, pero por mucho. Eh, y yo creo que los mexicanos tenemos una capacidad de reírnos de nosotros mismos que nace de la vida de dificultad y contrastes que vivimos, porque tampoco es que seamos los más jodidos del mundo por mucho, ¿no? Somos bastante privilegiados en el promedio mundial. Incluso yo siendo de Chiapas y viendo muchísima pobreza, incluso así me atrevo a decirlo, ¿no? México en promedio, pues somos privilegiados contra el mundo. Pero, pues por un día yo trabajé para el hombre más rico del mundo y otro día, saliendo de esa oficina, ves a una persona muriéndose de hambre en la banqueta. Entonces, ese es México, ¿no? Y con muchas culturas, con muchos idiomas, con mucho surrealismo, sobre todo en esta Ciudad de México loca. Entonces, sí veo que México puede ser una cuna para cosas creativas, eh, para cosas que verdaderamente son irreverentes y dicen, ¿por qué chingados no? Vamos a hacer las cosas. Y lo veo mucho cuando nos salimos del mundo emprendimiento de hiperescala, diseñado para lograr la mayor escala posible, y te vas al mundo del emprendimiento más en general, pues sí, si te preguntas así, el restaurante más fregón o más original, y ahí sí México compite, ¿no? Y la comunidad más bizarra y México compite y tal. Me gusta mucho cómo lo puso un amigo, César Salazar, que dijo un día, me marcó mucho esa pregunta, ¿qué le enseña México al mundo? Y cuando ves la lista de respuestas que le puso la gente, van desde los proyectos de software libre de algunos de los más grandes del mundo hasta eventos de fracaso y cosas súper locas. Entonces, siento que México sí tiene un ADN muy irreverente que permea para nosotros o nos marca a nosotros en Focop Nights y en Focop Inc. ahora como empresa social. Y por otro lado, creo que la otra manera de analizarlo es, mucha gente dice, está en inglés, ha de ser gringo porque es global, ¿no? Los gringos hacen cosas que escalan a nivel global. Son buenos empaquetando cosas. Y es cierto, pero también la otra cosa que dicen es, Mark Zuckerberg dijo, fail fast, fail quick. Y, y entonces piensan con ese discurso más acuñado en el mundo emprendedor que Fuck Up Nights es un tema de fail fast. Y la verdad es que no. Eh, Ahí sentimos que está el aspecto cultural más eh, icónico, ¿no? Y más diferente. El mundo de Silicon Valley es fail fast y sí, tenemos el fracaso súper, no sé, como entendido, ¿no? Siempre nos dicen los gringos, ¿yo para qué quiero hacer Fuck Up Nights? Y realmente es todo lo contrario. La ciudad donde más nos ha costado encontrar speakers honestos, auténticos, vulnerables, es Palo Alto, o sea, es en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque es una aglomeración de personas egocéntricas, megalomaníacas, que quieren cambiar el mundo y que sienten que ellos lo tienen que hacer y ta, ta, ta. Entonces, va un poco al lado opuesto de lo que nosotros buscamos, que es la conversación del fracaso mucho más personal y emocional, no transaccional, ¿no? Aquí es Elon Musk diciéndote, fracasé porque explotó mi cohete. Pues no, mijo. O sea, que explote tu cohete es parte del proceso de research and development y de las cosas que pueden suceder en tu modelo y en tu plan. No es un fracaso. O sea, cuéntame cuando de verdad lo que opina tu ex esposa de tus emociones personales, ¿no? Eso es un fracaso. Entonces nosotros nos vamos mucho más para allá en cuanto al cómo se siente, cómo te cambia la vida y a verdaderamente ser transparentes con estas cosas y no nada más el, uy, hice mal la contabilidad. Pues eso qué, de ahí no aprendes mucho. Perfecto. Oye, Pepe, ahora que tocaste el tema de Estados Unidos y Silicon Valley y todo eso, fuera de ¿ha habido algunos países, puede ser para bien o para mal, pero que te hayan sorprendido más sobre su cultura hacia el fracaso? Ya sea porque tenías una percepción y cuando llegaste te diste cuenta que era todo lo contrario, o porque simplemente tenías una filosofía que a lo mejor nunca hubieras pensado que siquiera existiera. Fíjate que sí, no me lo esperaba. De hecho, no sabía mucho cómo entender a los mexicanos alrededor del fracaso, a los latinos y al mundo, ¿no? Y conforme vas escuchando el volumen y la estadística, te vas haciendo una idea más o menos de aspectos culturales y se rompen pues estos paradigmas, estas ideas de que, ay, sí, los gringos súper innovadores tienen bien asumido o entendido el fracaso. Para nada.
y lo echan todo bajo la alfombra y su LinkedIn y su currículum es perfecto y ya sabes, y todo es perfecto para ellos y ellas. Y realmente, si te tuviera que decir una cultura donde me ha sorprendido cómo se mastica el fracaso, son mayoritariamente culturas latinas. Países donde hemos visto que la gente es drásticamente transparente, impactante, escuchas sus historias y aprendes para lo táctico y aprendes para lo emocional y para tu vida personal y para todo. Y dices, wow, esta persona sí es verdaderamente líder porque está transparentando todo y poniéndose ahí afuera para los demás. Pues son México, Colombia, Perú, Argentina, son países latinos. Y de hecho, en Focop siempre hemos tenido un así cierto cuidado con la relación con los emprendedores. Porque los emprendedores luego traen tanto bullshit gringo, Silicon Valley, de work hard y hustle harder y todos estos mensajes simplistas de chingale y de eres pobre porque quieres y todo el mundo puede. Entonces se pierde la verdadera lógica y característica humana de circunstancias, ¿no? De dónde soy. O sea, neta, güey, le estás diciendo a una mujer indígena de Chiapas que no habló español hasta los 15 años y aún así más o menos y no tuvo educación primaria y que le chingue y va a ser igual de exitosa que tú o que Mark Zuckerberg. No, güey, así no funcionan las cosas. Entonces, es muy importante el aspecto cultural y el tema de generar comunidades autogestivas que estén conectadas globalmente, pero que tengan sus características locales y sus líderes y sus modelos de rol locales por esas razones. Y otros lugares donde hemos visto cosas curiosas, impactantes, ha sido, por ejemplo, otro lugar donde he notado un, digamos, uso o entendimiento del fracaso que es muy particular es en Israel, porque tienen una cultura hiper directa. A mí me tocó trabajar con israelitas viviendo en Nueva York ellos y yo en México. Y wow, el nivel de transparencia, consistencia y el ser directos es el mayor que he visto, por mucho. No sé si viene de su cultura medio del ejército o de qué viene, pero todas las personas que he conocido de Israel son directísimas. Y eso transpira en las Focus Nights y hace que las historias de fracaso estén muy bien entendidas, ¿no? Y sean muy al grano, no estén maquilladas, digamos. Y luego tienes otros países donde nos enorgullece un montón que existan las Focus Nights por las dificultades hacia el fracaso, como Japón, ¿no? Es un ejemplo obvio donde dices, no mames, aquí la gente se suicida si la caga. Y el hecho de que la gente esté contando cagadas de manera más transparente ayuda a generar una pequeña comunidad que luego puede ir poniendo el ejemplo y permear más en la cultura, en la narrativa social. Entonces sí, se nota pues un montón. Otra cosa curiosa, ya que estamos en temas alrededor del mundo, es que en Latinoamérica y más en África escuchas fracasos por cosas que la gente no puede controlar, por corrupción, por circunstancias del país, industria y tal en su localidad. Somos un poco más marginados o victimizados. Bueno, yo no me incluyo, sé que soy una persona súper privilegiada para México, pero sí, se escuchan muchas historias así. Se escuchan diferencias culturales en cuanto a valores sociales, es que si es de racismo, género, todo, visiones políticas, y eso es bien interesante. Oye, y por ejemplo, fuera de las fronteras de países, ahora digamos que fronteras generacionales, por ejemplo, en un mismo país has notado que el fracaso se percibe diferente entre, por ejemplo, países latinoamericanos que hay varias generaciones juntas en una misma casa muchas veces. Han notado que, no sé, que los baby boomers, millennials, generación Z, etcétera, tienen diferentes percepciones hacia el fracaso, o más o menos si es por país. No es, sí, lo que dices es súper clave. Cuando una persona, hablando de edad y de perfil, cuando una persona tiene más conocimiento de sí misma, self-awareness, puede contar una mucho mejor historia de fracaso y tener muchos más aprendizajes alrededor de lo que le sucedió.
Cuando la persona todavía está batallando con no me siento bien, ya sabes, con dónde estoy en mi vida profesional y me siento inseguro y tal, entonces entra el maquillaje y la simplificación y el, pero soy bien chingón. Me equivoqué, pero soy bien chingón. Eh, entonces sí, la edad muchas veces es un factor que hace que en pues, ciertas edades tengan un mayor entendimiento y una mayor transparencia. Y por otro lado, yo me atrevería a decir de lo que yo he escuchado que cuando escuchas a personas de ciudades grandes, donde el capitalismo está más sofisticado y entrenched, así, este, hay como historias más relacionadas con los aspectos y características de negocio, de cómo hacer negocio. Y en donde no tanto, tienen más cabida las partes personales de la historia, emocionales y de mi familia se jodió con mi panadería que fracasó y cosas así. También hemos notado eso. Oye, Pepe, y por ejemplo, ya para acabar con la parte del movimiento, se ha oído mucho esto de quiero crear un movimiento, a lo mejor un poquito la mentalidad gringa, ¿no? De Steve Jobs empezó un movimiento, tal, X empresario exitoso, eso, como de esta necesidad de, no estoy haciendo una empresa, estoy haciendo algo que se pase por todo el mundo. En el caso de ustedes, pues es más un servicio, una experiencia, una mentalidad, etcétera, que como tú decías antes, en cada país, pues sí es un tema universal, porque en todos los países hay fracaso, se cuenta o no, pero cada país tiene una percepción diferente. ¿Cómo le hicieron ustedes para poder hacer que esta bolita que empezó en México se esparciera como el COVID por todo, por todo el mundo? Sí, para hacer un virus, yo creo que una de las características principales fue el keep it simple, el mantener las cosas simples. Diría dos, así si tuviera que, porque hay un montón de características obviamente, pero las clave core de la gente que nos intenta copiar porque no lo logra, así a ese nivel, son autenticidad y simplicidad. Explico los puntos. Autenticidad se refiere a que si dices voy a crear el próximo Apple, pues no estás creando algo que vaya verdaderamente con tu persona. Estás creando algo que va con Steve Jobs y con otras personas y con otros países y con otras culturas. Eh, y si vas a crear el Uber de los calzones en Latinoamérica, lo mismo. Estás creando el Uber. Y la autenticidad parte del self-awareness, del conocerte a ti mismo, ¿no? Y no quiero decir que nosotros cinco como cofundadores seamos iluminados y somos monjes budistas zen y nos conocemos perfecto para nada, pero sí fuimos muy tercos en qué queríamos hacer. Queríamos contar fracasos de verdad, no maquillados. Queríamos contar fracasos, no el cómo usar el fracaso para ser exitoso. No usar el fracaso como pretexto para hablar del éxito. No, que es mucho el tema gringo, ¿no? Y el tema del ecosistema emprendedor muchas veces. Eh, y que sabíamos que queríamos alcohol y fiesta y que fuera, como dice uno de nuestros cofundadores, Charlie, el punto medio entre una conferencia y una peda. Ok. Entonces, no. Y cuando nos decían que la parte peda no, pues entonces no, no colaboramos contigo, ¿no? Y así fuimos muy tercos con muchas de estas características, el nombre mismo, ¿no? Obviamente mucha gente nos dijo, sí, vente a mi super foro, fufufu y tal, pero no te puedes llamar Fuck Up Night. Oh, ¿what? Incluso nos llegaron a ofrecer lana, patrocinios y todo, cambiándonos el nombre. Nos llegaron a invitar a foros de emprendedores donde nos dijeron, pero no usen la palabra fracaso. Y fue como, pues no, gracias. Seguimos muy cuates, pero no, gracias. Y entonces toda esa terquedad se puede ver como autenticidad, como que nos mantuvimos fieles y tercos a lo que queríamos hacer, en gran parte por ingenuidad, porque no lo estábamos pensando como, vamos a crear una empresa, vamos a crear un movimiento mundial, vamos a crear whatever, nada, ni siquiera un proyecto. Lo veíamos como una cosa bizarra donde juntábamos amigos, chelas y fracasos. Entonces, toda esa ingenuidad de no pensar en una meta nos permitió ser tercos, auténticos. Y ya después, cuando eres auténtico o auténtica, empiezas a encontrar a locos como tú. Y esos locos empiezan a volver una comunidad muy genuina.
no transaccional porque quieres meterles un gol y venderles algo, ¿no? Todo eso es autenticidad. Y luego simplicidad, porque como bien dices, ¿no? Jala, de cierta manera jala en muchísimos lugares del mundo y eso se debe a que lo mantuvimos súper simple. No, pues es que el speaker debería al final contar sus 5 puntos de aprendizaje. Nah, estamos aquí para escuchar su historia de fracaso. No sus tips emprendedores. Para eso hay otros eventos, ¿no? Otras comunidades. Y es que deberías hacer que llenen un formulario con data de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Nah, historias de fracaso. Y así igual, keep it simple, keep it simple. Y eso en parte, tampoco es que seamos muy inteligentes y lo hayamos planeado. Eso viene de que como buenos emprendedores estábamos muy ocupados y cuando nacieron las Fuck Up Nights dijimos, no, es otro proyecto, güey, no tenemos tiempo para hacer esto, entonces vamos a mantenerlo lo más simple posible. Y en todo, en venue, formato, todo, hasta para los speakers dijimos, vamos a hacerles la vida lo más posible, lo más fácil posible. 10 slides, 7 minutos, preguntas y respuestas. Y entonces eso permite que funcione en muchos otros lugares del mundo. Ya cuando intentas hacer otras cosas, cuando intentas dar más contenidos alrededor del fracaso, cuando intentas sacar data, cuando intentas trabajar con X tipo de corporatividad, ahí sí ya se nota que en algunos lugares funciona mucho más que en otros, dependiendo país, cultura, economía y muchas otras circunstancias. No, y ahora sí que te entiendo perfecto y me siento identificado. En nuestro caso, pues la empresa se llama Entrepenop, pero nuestra misión siempre fue democratizamos el pensamiento emprendedor mediante eventos chingones y la palabra chingón, pues sí, en algunos momentos ha sido como, así como, oye, me encanta lo que haces, pero no digas la palabra chingón. Sí, pues. Y yo, no, lo mismo. Déjame pensarlo, no. O igual, oye, te puedo conseguir esta cita, pero no vayas a decir la parte de eventos chingones. Y yo, no, pues es que ni para qué voy a la cita. ¿Por? No, pues porque en el momento, o sea, a ver, aun si yo no se la digo, se va a meter a las redes, va a ver la palabra por todos lados, o sea, y mejor para todas las partes. Ellos saben con quién se están reuniendo y yo sé que me estoy reuniendo con alguien que está dispuesto a patrocinar lo que sí somos. Y porque si no, como tú dices, hay 1000 empresas que hacen eventos, que hacen foros, que hacen conferencias. Si ellos quieren patrocinar Entrepreneur, quieren patrocinar todo Entrepreneur, ¿no? O sea, todo lo que eso conlleva, me refiero. Y si no, pues, se vale. O sea. Creo que esto que dices es clave, porque como emprendedores es contraintuitivo, ¿no? Sobre todo cuando vas empezando y quieres validar un modelo de negocio, un servicio, un producto, como, híjole, te bajas los chones y quieres ahí como pues, gustarle a todo el mundo. Y es contraintuitivo porque realmente para crear algo de valor tienes que hacer algo mucho más específico para un nicho muy particular que luego es difícil de encontrar al principio. Porque si no, pues te diluyes y si le gustas a todos, no le gustas a nadie, ¿no? Eres me. Si no estás molestando a nadie y no le estás diciendo que no a nadie, quiere decir que no estás proponiendo nada. Exacto. Sí, no, y de hecho ahorita que dijiste eso me acordé, igual así en un grupo de WhatsApp de emprendedores o pseudoemprendedores, como sea así, se manda la información de Winnovation. Y entonces, que para los que no conozcan, es nuestro magno evento. De hecho, en la primera edición, Pepe nos ayudó inaugurándolo ahí en el Papalote. Y ¿cómo se dice? De repente así como, nuestro foro de innovación disruptiva chingón. Y puta, es que esto es todo lo malo que está con la cultura mexicana. Tú no puedes decir que tu evento está chingón, no sé qué. ¿Quién eres tú para decir eso? Ninguna empresa dice que chingón. Y yo, bueno, pues que no lo digan, güey. Para mí está chingón. O sea, es que hasta es parte de la misión por un simple hecho de nosotros, si para nosotros lo que conlleva chingón, que pues, para cada quien será algo diferente, para nosotros es, si el evento no está chingón, no lo hicimos bien. Y hasta en la misma misión hay que hacerlo de esta forma. Y como tú dices, es para un nicho. De repente, así, por cada uno que nos estaba diciendo que básicamente pues, el problema de México no era la corrupción, ni la violencia, ni la delincuencia, ni nada de eso, sino que alguien le dijera chingón a su evento. En vez de eso, habían 50 personas que, por ejemplo, cuando hicimos el último Winnovation, nosotros no teníamos un hashtag oficial. Bueno, sí, les decíamos Winnovation 2019. Y algo que nos sorprendió padre, es que había un montón de publicaciones de la audiencia
que se inventaron el hashtag que decía hashtag eventos chingones. Y entonces ya lo adaptamos para nosotros mismos. Entonces como, ok, por cada amargado que me adjudica todos los problemas del país, hay 50, 100, 200, 500, las que sean personas, que no solo les gusta el evento, sino les gusta todo lo que nosotros transmitimos. Y hasta sirve como un filtro de, si un ponente me hace carita cuando le digo que hacemos eventos chingones, yo ya sé que probablemente es un muy buen ponente que no encaja con nuestra filosofía y pues no se va a poder forzar. Y lo mismo con patrocinadores, asistentes, etcétera. Entonces nos ayuda a desglosarlo un poquito como tú dices. ¿Sabes qué frase me gusta mucho? O bueno, de hecho se lo decía en unos talleres a emprendedores hace unas semanas, para pivotear en momentos de dificultad, crisis mundial, económica, lo que sea, eh, pregúntate qué te hace a ti y a tu equipo, a tu empresa, raros. Y si no hay nada, híjole, ahí verdad, yo creo que pues, no tienen por qué existir probablemente. Y, y lo que encuentren que les haga raros, pues, ahí es donde tienen que enfocarse, porque es lo que les hace diferentes y les hace proponer algo de valor. Ya, peor caso te invitan por unas chelas, porque eres alguien más interesante. Sí, Pero, exacto, conoces a gente más chida. sí. Oye, ahora hablando un poquito más sobre los eventos más B2B, corporativos, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Entrepe, ¿no? Antes de que nos cuentes un poquito de ellos, mencionar, nosotros llevamos 2 ediciones de Winnovation. La primera que fue la que mencioné, que inauguró Pepe, y en la segunda nosotros incorporamos de que cuando acaban las conferencias hay un Focus Night al final, donde traemos a 3 ponentes del año pasado a que ahora cuenten justamente sus fracasos, lo que aprendieron de lo mismo, etcétera. Y es chistoso porque el primer año pusimos boleto normal y boleto VIP, que básicamente pues uno con más beneficios, ¿no? Y uno de los beneficios era eso, que te quedabas a la fiesta de networking al final, que tenías los coffee breaks, etcétera. Y el segundo año era exactamente todo igual, pero con el Focus Nights al final. Y algo chistoso es que el primer año, y hasta cierto punto es lógico, eran 80% de los boletos normales y 20% VIP. Y el segundo año se invirtió al revés. O sea, teníamos 80% de boletos VIP y 20% de boletos normales. Entonces, hasta el punto que fue, mira, en la zona VIP hay 8 de cada 10 güeyes y en la zona normal hay 2 de cada 10, ¿no? Entonces fue un poquito chistoso en ese aspecto. Al punto que ya para este tercer año, para cuando se pueda hacer la tercera edición de Winnovation, realmente, pues ya de plano dijimos, ¿sabes qué? Pues quita los boletos VIP, porque ahora que desde el principio decidimos que iba a ser una nueva tradición, que cada año se acabará con un Focus Night, pues ahora, como todo el mundo compra el VIP, pues realmente no hace tanto sentido siquiera separarlo. Entonces quitamos los 2 boletos e hicimos un boleto único, punto medio. Pero justamente lo decía para los que quieran contratar este tipo de servicios, que yo de primera mano sí he visto no solo un cambio en la vibra del evento, sino hasta un cambio en la tendencia de los mismos clientes a la hora de ser. Entonces, pues casi el evento se pagó solo. Entonces pues mega recomendado y yo sé que han trabajado con todo tipo de empresas y no sé si nos pudieras contar un poquito sobre cómo nace esto de hacerlo más experiencia a las empresas. Con gusto, Sebas, te cuento lo que nos empezó a pasar. Las mejores decisiones que hemos tomado como emprendedores en FOCOP y como diseñadores de esta cosa rara, no han venido nuestras grandes ideas, han venido de escuchar a la gente. Y aquí lo que nos pasó es que nos empezaron a contactar y diciendo, oye, Pepe, tráete Focus Nights a la semana del emprendedor. Pues va. Y tráete Focus Nights a no sé qué. Y haz Focus Nights en mi empresa porque necesitamos una cultura de mayor transparencia. Va, qué cool, nunca habíamos hecho eso, vamos a hacerlo. Y de repente el equipo operativo, yo en ese momento no estaba en la operación full time, dijo, oye, pues, ¿qué onda, no? Tenemos que mantener en ese momento, no sé, a 150 ciudades, apoyarlas, coordinar y todo. Y le estoy dedicando un montón de horas de mi semana o de mi mes a un evento de 100 personas en la Ciudad de México. ¿Qué onda? No tiene mucho sentido. Y entonces ahí empezamos a pilotear el tema de
bueno, pues que nos compensen por el trabajo hecho y chance nos ayuda a sostener el modelo completo mundial. Y lo hicimos unas 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y hace un poco más de 3 años nos sentamos los cofundadores y dijimos, a ver, queremos amplificar todo este impacto que tiene FOCUP de cambiar la mentalidad de las personas, de decir, el fracaso no es una identidad, ¿no? No soy un fracasado, viví un fracaso. Y de liberarte y de fulfill your potential, ¿no? Si lo decimos en inglés, como de vivir la vida más al máximo, quitándote ideas que te limitan. Por ejemplo, el estigma del fracaso. Y, y para eso dijimos, pues vivimos en el capitalismo, necesitamos dinero para traer más manos, para tener más impacto. Vamos a hacer empresa social. Y en ese momento dijimos, oye, pues este comportamiento que hemos visto en estos 3, 5 pilotos con clientes, chance escala. Y empezamos a pilotearlo y a pilotearlo y escaló más rápido y más cabrón de lo que esperábamos. Hoy, 3 años después de empezar a pilotear esto, hemos trabajado con 300 y tantos clientes, principalmente corporativos, que es una locura, ¿no? Porque los borrachos mexicanos fracasados colaboran con el Banco Mundial y con Google y con Coca-Cola y si la lista sigue y sigue, para cambiar sus culturas organizacionales. Órale, los grandes ejecutivos quieren ser como los fracasados borrachos de México. Y lo hacemos principalmente a través de 3 cosas básicas, que es lo que ha escalado mucho. Hacer una FOCUP Night, un evento con su gente, para su gente. Hacer un taller donde ya desarrollamos más contenido y habilidades para sus equipos de liderazgo. Y luego keynotes, ¿no? Conferencias también para compartir un tema. Eso del lado de cultura organizacional ha escalado un montón y está padre porque los clientes dicen, wow, nunca había escuchado a mis empleados dar un feedback tan fregón de una experiencia, de un evento o de una actividad de people, human resources, recursos humanos, etcétera. ¿Qué más hacemos? Y entonces ahí está padre porque vamos entrando a profundidad más en programas de cultura con los aliados. Y por otro lado, está más, por ejemplo, lo que colaboramos con Entrepreneur, que es hagamos ruido, exposure, impacto, lleguemos a la mayor cantidad de personas posible y todo. Y entonces ahí trabajamos con foros, congresos, equipos de marketing y tal, y hacemos ediciones más temáticas, ¿no? Por ejemplo, la de Entrepreneur, pues nos enfocamos en que sean emprendedores con historias y aprendizajes específicos para emprendedores. En otros casos, pues puede ser de artistas o puede ser de cualquier otra cosa. Y, y eso, pues lo estamos escalando y ha sido muy divertido porque nos permitió crear un modelo de Robin Hood, ya metiéndonos un poquito al tema de emprendimiento social, porque generamos todo este impacto cultural o todo este impacto exposure con los aliados, pero sobre todo con los corporativos tenemos un margen importante y ese margen lo reinvertimos en todas las ciudades, en todo el contenido que generamos y tal, mantener toda la operación como empresa social y escalar. Entonces está bonito. Súper bien. Oye, Pepe, al principio nos mencionaste el origen secreto de FOCUP Nights, que ni tan secreto porque tienen un video ahí que lo cuenta, pero no sé si nos puedes contar un poquito tu propio origen secreto, porque sé que FOCUP Nights no fue tu primer emprendimiento. No sé si nos puedes contar cómo decidiste volverte emprendedor y todo lo que has aprendido de este mundo. Con gusto. Tengo un momento identificado como el momento en el que decidí hacerme emprendedor. Yo soy de Chiapas y nací y crecí con un papá muy emprendedor en una casa donde nunca se usó la palabra emprendedor, ¿no? No existía ese concepto de ser emprendedor es cool o de emprender o de, ya sabes, crear. Existía el concepto de, pues, hay que comer y, y hay que hacer business para comer, porque mi papá estudió, no terminó ni la secundaria, entonces pues siempre fue hacer business, ¿no? Comprar y vender cosas, comercializar. Eh, Nunca un tema de qué chamba va a tener o ya sabes, o de ingreso asegurado con un sueldo. Y, y entonces, cuando me voy a la carrera, tuve el privilegio de estudiar una carrera universitaria y terminé estudiando física. Y
curiosamente, en el último semestre de la carrera, cuando estaba haciendo prácticas profesionales, trabajando de 8 a 5, de 6 a 9 iba a cursar materias mecánica cuántica y locuras así. Y luego a las 10, 10 y media nos contábamos en casa de un amigo para hacer un plan de negocios para un concurso. Él dijo, ¿no? Yo quiero participar en este concurso de planes de negocios, voy a juntar amigos, quiero hacer una empresa de ecoturismo y chido, quien quiera, o sea, de los que invite, si quieren sumarse, súmense. Y a mí me sumaron por ser el chiapaneco. Porque, pues este güey va a saber qué chingados hacer, ¿no? Qué programas tener. Y, y al principio queríamos hacer hoteles, luego un buen asesor nos dijo, están bien burros, van a meter un montón de dinero en algo que seguro van a fracasar porque no lo saben hacer y porque no está validado. Nos salvó y empezamos como operadora turística, haciendo tours. Y, y de ahí, esas noches, creamos un documento así de, no sé, imagínate tus 40, 70 páginas de plan de negocios, de chaquetas mentales que te estás imaginando. Y aplicamos y de 790 equipos que aplicamos de todo el continente quedamos entre los 32 finalistas. Como, wow, no nos lo esperábamos, pero está increíble porque era viaje gratis a Panamá para el evento final. Y esa era para mí la gran ambición en ese momento de participar con amigos, ¿no? Pues está chido chalear a las 10 y media de la noche, imaginarse cosas. Y, y además, en una de esas quedamos y viajé a Panamá. Y quedamos. Y ya estando en Panamá en el evento, creo que este es el gran valor de los eventos de emprendimiento para mí, es que te cambian por completo el chip. Yo llegué con vamos a ver qué pedo en Panamá, chelas, y ya estando ahí, viendo a otros emprendedores que no solo traían un papel como nosotros, sino ya tenían empresas operando, pagaban la comida y pagaban la renta y tenían el impacto que querían tener en el mundo, yo dije, quiero hacer eso. O sea, venía de estar aplicando a chambas en Ternium y en Cemex y cosas así, donde me preguntaban cuál es tu religión en la aplicación y cosas así que... ¡ah! Y de repente ves a estas personas con ese estilo de vida y ese impacto, no más, quiero ser emprendedor. Y aparte ahí fue cuando también la palabra fue, eso es ser emprendedor, ¿no? Lo que hacía mi papá. Eso era. Y ahí fue ese chip donde me acuerdo que nos sentamos después de ganar el premio en un cuarto del hotel y nos preguntamos quién le va a entrar. Y de ahí unos dijeron, no, yo me gradúo y a la chamba. Y otros dijimos, va, vamos a intentarlo. Y nos lanzamos de ahí a la selva lacandona a empezar los primeros tours. Qué cool. Oye, y por ejemplo, ¿tú mismo has visto algún cambio de tu mentalidad en cuanto al fracaso con todo esto? ¿O ya tenías más o menos el chip y les has estado pasando tu percepción? No, para nada. A mí me ha cambiado la vida. Me siento muy agradecido con eso. Yo venía, por eso a veces soy un poquito crítico del ecosistema emprendedor, sobre todo del mame que puede haber, de estas frases simplistas y tonterías que hay que no les rascamos o no se explican a profundidad, ¿no? Son peligrosas, en mi opinión. Yo venía de un mundo más así. Y con eso me refiero a que, pues, lees TechCrunch y lees Fast Company y quieres ser el Mark Zuckerberg de Latinoamérica o más y te sientes fracasado porque tienes 27 años y no eres millonario y no has creado Facebook y todo ese pedo. Tenía más de ese mundo, ¿no? Ese era mi entendimiento de qué quería lograr. Cosas muy, muy grandes, mucho reconocimiento. Y, y gracias a Fuck Up, de tanto escuchar a personas mucho más sabias que yo, con más experiencia que yo, y de tantas historias de fracaso, te vas dando cuenta del aspecto personal de tu vida profesional y de tus metas profesionales y de lo estúpidas e ingenuas que pueden ser, o eran las mías, ¿no? Y ahí fue cuando dije, número uno, me cambia la percepción de fracaso, porque me doy cuenta de que el fracaso no es una identidad, ¿no? Ese fracaso que yo había tenido en la segunda empresa después de la de turismo, ya estando en la Ciudad de México, yo lo había echado súper abajo de la alfombra y tratado de olvidarlo y hacer como que no existía, porque me sentía
como que manchaba mi identidad, ¿no? Un fracasado. Y gracias a Foco fue como, ay, güey, pues no. Para empezar, tengo que sacarlo abajo de la alfombra para aprender. No puede ser que haya vivido todo eso y luego no lo haya aprovechado para aprender por menso y por egocéntrico. Y sí, y la otra, más importante, más trascendental en el tiempo quizás, es que el fracaso es parte de vivir, ¿no? Que si no fracasas es porque no intentaste nada. Si no intentaste nada es porque eres una planta, o un ladrillo, ¿no? No una persona que está creciendo y evolucionando en su vida. Y, y eso fue así como alrededor del fracaso. Y luego, con más tiempo, más historias y más ya rascándole con nosotros como equipo, nos llevamos la conversación más allá, más hacia un tema de vulnerabilidad, ¿no? De qué tipo de persona quieres ser, no solo en lo profesional o no solo en tu emprendimiento o en tu chamba. Y, y eso me lleva a un tema de ego, donde creo que, no creo que, la verdad es que Focus está muy influenciado en su propósito y en su filosofía de cosas como el budismo zen o el budismo. No tanto la institución y todos los roles que se han generado, sino los principios básicos. Y, y entonces, pues te das cuenta de que estás súper apegado a expectativas materiales, de reconocimiento, de poder sobre otros, ajá, cosas así. Y que si te quitas eso, puedes vivir una vida mucho más auténtica, feliz, tranquila y tomar mejores decisiones. Entonces, en mi trayecto, en paralelo con Focop, me ha tocado estar en una empresa de inversiones en emprendedores que buscaba cambiar el sistema financiero con Venture Capital. Y hoy veo el Venture Capital y digo, el Venture Capital, así como está al menos en Silicon Valley, pues genera más desigualdad, no menos. Genera, o sea, ¿cuál es la meta, no? Lees el libro Zero to One de Peter Thiel, la meta es ser monopólico, dominante, destruir a los demás. Y entonces tienes empresas como Uber y como tal, que son monopólicas, que destrozan la libertad de expresión y a los periodistas, que destrozan a su competencia con malas prácticas, y que ya que son el monopolio, te dan un servicio de mierda, ¿no? Se joden a los choferes y se joden al usuario porque pueden, siendo un monopolio. Entonces, así yendo, eso, inversiones. Y luego, la primera Focus Night sucedió en mi último mes trabajando en el equipo de innovación digital de Telmex. Y también ahí, pues, te cuestionas muchas cosas. Y, y luego en WeWork, también con una cultura de dominación mundial, hipercrecimiento y whatever it takes. Y dices, aparte ahí me tocó tener un jefe al final que es una persona con la que no comparto valores, y teniendo el contraste de Focop con esta persona fue como, no manches, este no es el mundo y el planeta que queremos construir porque nos vamos a destruir como humanos, nos estamos destruyendo como humanos, ¿no? Con el cambio climático sobre todo, entre otras cosas. Queremos este. Y este es un tema de conocerse, es un tema de comunidad, es un tema de no aplastar a los demás o no dominar a los demás. Otros principios completamente que transpiran en mi vida diaria y en mis conceptos de negocios. Oye, Pepe, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos 3 sís y 3 nos para los emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debería evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Empecemos con el sí. El sí número 1 viene de la frase, eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Entonces, si te juntas con gente negativa, plasta, mediocre, ya sabes, se te va a pegar, te van a contagiar. Y si te juntas con asesores, mentores, gente con energía, gente positiva, vas a aprender más rápido, vas a ir más rápido, te vas a cuestionar muchas cosas y te vas a convertir en mejor persona. Y obviamente tu emprendimiento pues, le va a ir mucho mejor. Ese sería mi primer sí hacer. El otro sí sería, voy a sonar un poquito disco rayado tal vez, pero el tema de la autenticidad. Yo entiendo que muchas veces emprendemos por necesidad, ¿no? Y cuando emprendemos por necesidad necesitamos resultados así, entonces podemos encontrar un modelo que sirve y salgo con mis tacos de canasta y sirve, ¿no? Los mexicanos nos gustan los tacos de canasta y va a vender.
Pero en la medida de lo posible, creo que tenemos que meterle nuestra receta secreta y nuestra identidad. Son los mejores tacos de canasta porque haces la salsa más fregona, porque al momento de vender haces reír a tu cliente, porque ¿qué no? ¿En qué estás metiéndole que verdaderamente venga de lo que tú crees y de lo que tú crees que debería ser este servicio, este producto? Y es autenticidad. Y si somos auténticos realmente, pues van a haber críticos, y cuando hay críticos, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien porque verdaderamente we stand for something, como verdaderamente tenemos una propuesta clara. Tercer, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Rodearse de gente chingona, aprender de los demás, ser auténticos. Digamos que la tercera, nos vamos a irnos a algo más pragmático, práctico, como medir. Los emprendedores, sobre todo fuera de grandes ciudades ricas del mundo, donde no hay ecosistemas tan sofisticados, educación e información por emprendedores tan sofisticada todavía, tan premiada, hacemos las cosas al chingazo porque creemos que así va a funcionar, ¿no? Esa es mi creencia. Y pues yo soy el patrón, entonces seguro son tacos de canasta por drones, ¿no? Entregados por drones. Y va a jalar. Sorpresa, ¿no? No jala. ¿Y cómo sabemos que jala o que no jala? Midiendo las cosas. Entonces, creo que tenemos que diseñar las estructuras operacionales que nos permitan tener data e información de tus usuarios. A los mexicanos, ahí sí, una falla de carácter que tenemos es que pues, no nos gusta tener conversaciones donde nos están criticando o diciéndonos que no. Y esas son las conversaciones más valiosas que tenemos como emprendedores. Cuando el cliente te dice, pinche taco de canasta está podrido, no te habías enterado. O aquí no comemos salsa, güey, estamos en Colombia. Y ya sabes, y si no escuchas eso, pues te estás pegando un balazo en el pie del tamaño del mundo. Y si no lo mides, vas a seguir diseñando cosas, experimentos y llamaradas de petate con puras hipótesis y no con realmente lo que necesita el mercado. Y ahora, los nos. ¿Qué no debe hacer un emprendedor? Emprender por estos principios de quiero ser el Mark Zuckerberg, quiero salir en revistas, quiero impresionar a mi papá o a mi novia o a quien sea. Creo que tal vez puede sonar un poco obvio este punto, pero no lo es. Todos tenemos una carga de eso en el fondo de nuestro corazón, tristemente, y es mucho más común de lo que me gustaría. Cuando inicio una conferencia y pregunto por qué quieres emprender y quieres emprender porque quieres ser tu propio jefe, y ¡boom! Todos levantan la mano. Y es como, güey, ser tu propio jefe es mucho más jodido que tener un jefe. Tienes todo lo que tenías antes, más todas las responsabilidades del jefe. Y vas a trabajar más y vas a chingarle más y te vas a estresar más y todo. Entonces, la manera de darle la vuelta a este no, pues es emprendamos porque creemos en algo y porque queremos proyectar algo en el mundo y dejar un pequeño cambio o un gran cambio en el mundo, no nomás por cosas transaccionales. Y, ¿qué más no debemos hacer como emprendedores? Voy a decir una cosa que yo tengo muy marcada como emprendedor, que se conecta con este tema de como emprendedor le vas a chingar más o vas a fracasar, ¿no? Estás creando algo desde cero, entonces hay mil cosas que validar y que mejorar y que optimizar. Entonces, obviamente es más difícil. Y ahí diría que lo que no hay que hacer es diseñar una empresa para ser el patrón. Yo tengo muy claro este concepto de patrón latinoamericano, ¿no? Muchas veces los latinos creamos empresas porque, puta, ya que me dé 30,000 pesitos al mes, ya chingué y me voy a la playa y que trabajen ellos. Y ese concepto de emprender es súper tóxico y es completamente equivocado by design, o sea, por concepto. ¿Por qué? Porque para crear una empresa que te dé tus no sé cuántos dinero necesites para vivir mensualmente y que se quede ahí estable, verdaderamente o sea, es una super suerte que crees algo así, ¿no? Que tenga exactamente esos revenues y esos profit margins y el talento y la cultura y el modelo y los clientes y todo. Le vas a tirar un chingo abajo, un chingo arriba y va a ser variable y va a venir una pandemia y va a venir un terremoto y van a venir sorpresas que lo van a hacer variable. Entonces,
no va a suceder que vas a estar tranquilo en tu yate y en tu playa, ahí como super patrón, diciendo, no, no me molesten con esas cosas de la operación, yo soy súper visionario y creativo. Ese tipo de emprendimiento y ese tipo de por qué hacer las cosas, creo que es súper tóxico y es muy latino, eh, tristemente. Y una tercera, creo que la otra parte súper importante, o sea, una empresa es su gente, es la gente. En cualquier empresa. Quita a la gente, no hay empresa. Por más tecnológica, por más lo que quieras. Creo que lo que no hay que hacer es escatimar o contratar mal, digamos. No darle la importancia de vida a qué equipo vamos creando. De nuevo, porque tenemos esta visión de es mi empresa. Muchas veces es por eso, ¿no? O sea, ¿por qué va a venir alguien mejor que yo con mayor visión estratégica o con mayor visión general o con mejor management? Pues va a marcar mi empresa, ¿no? Y es mi empresa. Y eso es justo lo que quieres, que esas personas, que tu empresa sea mucho más grande que tú, en sus formas, en sus valores, en su alcance y en su todo, y que trascienda a tu persona. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo al talento, al contrario, las únicas empresas que funcionan son las que se rodean de personas que son mejores que sus fundadores y mejores. Yo aquí me confundía cuando escuchaba contrata gente que sea mejor que tú. Yo decía, ufa, pues que sea mejor en todo, me lo imaginaba. Y es como, no, güey, no que sea mejor persona y que sea más buena onda con tu abuelita y además, no en todo, sino que sean mejor que tú en la cosa que van a operar, en la cosa que van a hacer. Y entonces ahí ya se me facilitó, pues, ir diseñando organizaciones que puedan trascender. Perfecto. Oye, Pepe, si alguien quisiera enterarse de los eventos de Focus Nights o contratar sus servicios o lo que sea, ¿dónde los pueden encontrar en redes? Focupnights.com. Así de fácil. Y en redes, en Facebook, Focup Nights, en LinkedIn, Instagram, Focup Nights. Y en Twitter tenemos un Focup. Focup Nights ya estaba tomado, entonces somos Focup Night sin ese. Ok. Va que va. Oye, Pepe, pues nada más que agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros. Y como dice el programa, keep it up. Eso es todo. Muchas gracias, Sebas, por crear estos espacios e inspirar a la banda. De eso se trata. No, yo encantado de hacerlo y de tenerte por aquí. Muchas gracias. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.